comentamos esta mañana, queremos mostrarle un poquito la parte empresarial de cómo funcionamos internamente, de qué estamos haciendo ahora por mejorar un poco la experiencia de los pacientes. Y para esto quisimos traer, conjuntamente con la doctora Catherine, esta charla que se llama El poder del equipo multidisciplinar de medicina reproductiva. Para empezar, les diría que, no sé si conocen los castells en Cataluña, es una tradición muy típica en Tarragona sobre todo, y son concursos de familias y grupos de amigos que construyen un castillo con una base muy fuerte de las personas más grandes, más musculosas, más robustas, y va subiendo lentamente con gente que es más delgada hasta que los niños son los que suben a la cúspide de los castillos. Es muy bonito y cada 2 años se hace un festival que es increíble si algún día pueden asistir. Y pensaba en que así debe funcionar una clínica o una institución de salud. Tiene que ser un castillo y tiene que ser una unión de fuerzas que van desde las bases más sólidas hasta las más livianas en el tope, pero que conjuntamente logramos tener lo que queremos. Y es que cuando hablamos de reproducción, usualmente nos centramos en esto, en el embrión, en la tasa de éxito, tasa de implantación, el blastocisto, cuántos óvulos necesito, cómo es la antimuleriana, y está bien, porque es parte de lo que hacemos. Pero hoy queríamos traerles una faceta distinta de lo que nosotros consideramos que implica un tratamiento de reproducción asistida exitoso, no solo en términos de tasas de embarazo, sino también en términos de satisfacción del paciente. Y es que, como ustedes ven, pues hay una cantidad de factores que están involucrados en el proceso. Laboratorio, decisiones clínicas, el apoyo de psicología, nutrición, desarrollo emocional, acompañamiento, en fin. O sea, tiene que ser un equipo que engrane muy bien para que al final este resultado sea positivo, pero que también sea satisfactorio para la paciente. Encontramos una cantidad de artículos que hablan acerca de los indicadores en fertilidad, qué es lo que evaluamos y qué es lo que mira usualmente una clínica. Y si ustedes se fijan, casi que el 70% de lo que nosotros evaluamos en las clínicas son estas dos cosas: efectividad y eficiencia. Es decir, que seamos buenos, que embaracemos a la gente y que además seamos costo efectivos y que ganemos plata. Pero el resto, que es el 30%, que habla de la estructura, del proceso, de la experiencia del paciente, representa un porcentaje mucho menor comparativamente con este número. Entonces creo que es importante que nosotros no nos concentremos en la base de la taza, que fue lo mejor que es una taza, pero a mí me parece que es un pocillo, no en el resultado, o sea, hay que mirar el resto de la taza, el resto del proceso del paciente, porque es muy importante que la experiencia sea no solo, insisto, positiva desde el punto de vista de éxito. Y yo les haría esta pregunta a ustedes. Un paciente o una pareja con un resultado positivo casi siempre va a decir que somos los mejores, que somos los campeones, que la clínica es lo mejor, amo a mi doctor, la foto, el bebé, somos héroes. Y probablemente casi siempre este paciente va a hablar bien, pero ¿qué tan probable es que un paciente o una pareja con un resultado negativo hable bien de la clínica? Este es el marcador importante. Que una pareja salga, se haya hecho 3 in vitros, 6 transferencias, pruebas negativas todas, y diga: esa clínica me gusta, yo recomiendo esa clínica. Ese es un indicador que debería ser muy importante, porque cuando logramos el embarazo todo es color de rosa. Como decía Steve Jobs, claramente las grandes cosas en los negocios se logran basados no en una persona, sino en un equipo de trabajo. Y usualmente los eventos adversos rara vez son fallas de destreza clínica, son fallas del trabajo en equipo. Y aquí yo voy a contarles, porque para eso estamos acá, los problemas que estamos teniendo ahora que crecimos mucho. Nosotros crecimos como una clínica, usualmente pocos ciclos, y de un momento a otro, ¡puf!, nos disparamos. ¿Qué problema estamos teniendo ahora? Que las personas nuevas que llegan a la clínica les está costando adaptarse al modelo, y que la comunicación interna entre nosotros, como hay tantos pacientes, se está fracturando porque no hay procesos claros para todo lo que hacemos. Mi sugerencia es que existan procesos específicos para cada una de las cosas que se hace en un centro de fertilidad, por simple o por insignificante que parezca. Si tenemos procesos establecidos de comienzo a fin, probablemente esos errores sean menores, porque estuvimos acostumbrados a un modelo tradicional, que era un enfoque muy exclusivo del médico, y una clínica de fertilidad que giraba muy alrededor del papel del médico. Y además con una condición, digamos que es necesario obviamente el médico, pero a veces no es suficiente. Y muchas veces hay individuos técnicamente impecables, pero que forman equipos incompetentes. Y ahí es donde viene un rol supremamente importante, que es mi sugerencia para ustedes como líderes de sus clínicas, que tienen que tener
una concientización y una sensibilización con todos esos procesos. Hay que migrar a esto, hay que migrar a un modelo actual, que es una competencia colectiva, procesos emergentes, responsabilidad compartida y evaluar el equipo constantemente para que seamos todos una unidad funcional. Esos procesos implican muchas cosas: coaching, cognición, coordinación, comunicación, cooperación, pero también hay conflictos. Evidentemente hay conflictos, siempre los vamos a tener. Pero en mi concepto, solucionar esos conflictos, enfrentarlos y manejarlos de una forma asertiva es lo más importante. Porque el episodio del paciente, que es este que está aquí al centro, pues él en su mente y en su cabeza va a tener todo esto alrededor. Cómo le fue con la recepcionista, cómo le programaron la cita por teléfono, qué tanto se demoró en dar la cita, cuando llegó si le dieron café o le dieron agua, qué tan bonito estaba el espacio, qué tan bueno olía la clínica o no. Todo eso hace parte de la experiencia del paciente. Por eso es importante que en los cargos administrativos de las clínicas se concentren en todo este entorno del paciente y no solo en un factor. Y ahora viene para mí un problema que tenemos que empezar a enfrentar, y es un problema, y es la medicina en tiempos de inteligencia artificial. Estoy completamente seguro que todos están viendo lo mismo que yo. Yo llego a consulta, el paciente diga: doctor, es que aquí está lo que yo quiero que me haga. Tengo una reserva ovárica y tengo una antimoliriana en 0,9, entonces quiero que se me haga un in vitro y además quiero que me haga fragmentación de DNA con un túnel y quiero que haga un ICSI porque es mejor la tasa de éxito y blastocistos euploides. Llegan así. Y están convencidas que ChatGPT o Copilot o Gemini les dio la información precisa de qué es lo que tienen que hacer. Y a uno le puede hervir la sangre en ese momento, porque es así. Uno dice: sí, claro, yo que llevo estudiando tantos años, para que venga me diga. No, hay que tomar aire, hay que respirar y saber que tenemos que adaptarnos a ese modelo de trabajo. Y ahora tenemos que empezar a conversar con el paciente, conciliar la información y llegar a un punto de acuerdo en todas esas cosas. Porque obviamente esa capa nueva que pone la IA es una capa que complica mucho las cosas, distancia un poco la relación médico-paciente, pero tenemos que aprender a movernos en esa esfera porque cada vez va a ser mucho más común. Y para mí hay algo muy importante y me voy a tomar 2 slides para hablar de los tipos de comunicación. No sé si está Juan Carlos por ahí o alguien de Merck. Hace unos 8 o 10 años hicimos un curso aquí en Bogotá para unas pocas personas, éramos 5 personas. Duramos 10 días en una inmersión profunda en un sitio que se llama El Locutorio acá en Bogotá. En ese sitio nos hablaban de todo esto, de cómo es la comunicación agresiva, que es el jefe o el dueño de la clínica que es autoritario, que es absolutamente impositivo, que no toma la opinión de los demás, o está al otro extremo, que es el pasivo, que es el jefe que es muy debilucho, que es el jefe que no es capaz de decir las cosas. Ambos extremos son malos. Y en ese curso que mencionaba, duramos 10 días, de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, aprendiendo a comunicarnos. Y la comunicación implica esto que estoy haciendo en este momento: cómo pararme, cómo hablar, cómo coger esto, cómo mirarlos, cómo vestirme. Y eso aplica para el paciente, aplica para la consulta, aplica para la vida y aplica para el trabajo. O sea, yo tengo que saber cómo dirigirme a mis empleados, a mi grupo. Porque si yo estoy en este extremo o en este, voy a tener un grupo fraccionado. ¿Dónde debo estar? Acá. Debo ser una persona asertiva, equilibrada, tranquila, que escucha, que entiende, que opina y que aporta. Claramente, si yo logro tener ese canal de comunicación efectivo, va a ser mucho mejor. Y el otro punto importante son los canales de comunicación, que esto ya está un poquito revaluado, esto es un modelo, un tris antiguo, pero a mí me gusta. Y ¿saben qué? No solo me gusta, sino que me sirve un montón. Yo tengo más o menos unos 40 segundos o un minuto en una consulta médica para identificar qué tipo de paciente tengo al frente. Y si yo no me conecto con esa forma del paciente ver las cosas, perdí la consulta. La perdí. Entonces, si yo no soy hábil en comunicarme rápidamente con el paciente, la pierdo. Y puede ser que yo tenga este estilo visual, que es el que me gusta, las imágenes, los números, las cosas, los gráficos, pero puede que sea el kinestésico, que es el que llega y es amoroso y, ay doctor, imagínese que yo hace 6 meses estuve, ese día de mi matrimonio y yo salí con mi esposo, nos sirvieron champaña y no, bueno, yo tengo que conectarme con eso, porque hay otros que son auditivos y se conectan por lo que oyen.
Entonces, si yo trato de conectarme con un kinestésico de forma visual, estoy muerto. Muerto. O si trato de conectarme de forma visual con un auditivo, estoy muerto. Está el paciente, doctor, dígame cuánto es la tasa de embarazo in vitro. Sí, señor, 40%. Si yo le digo, no, mira, pues es que la clínica, de repente perdí el tiempo. Entonces, me tomé estos 2 slides porque ustedes no se imaginan la diferencia que hace comunicarse uno bien. Comunicarse bien con el paciente, con el equipo de trabajo, con los compañeros, con la familia. Incluso a mí esto me sirvió para saber cómo hablo con mi hijo. Hay un método Rapport que es muy conocido y yo lo he adoptado en mi consulta desde hace mucho tiempo y me funciona demasiado bien. Para los que lo conocen, bueno, lo voy a nombrar rápidamente. Para los que no, es simplemente adoptar la postura del interlocutor. Es muy fácil. Yo me siento con el paciente, tengo el paciente se sienta así, pues yo me le siento igual. Y no se da cuenta, el paciente no se da cuenta, no lo percibe. Empieza a hablarme, doctor, es que yo tengo, no puede ser, cuéntame, ¿verdad? Sí, y dice, caballo, ¿de verdad? Eso conecta inmediatamente con las personas. Es una estrategia súper simple, súper sencilla, pero ustedes no se imaginan la efectividad que eso tiene en la consulta. Lo mismo con el trabajador, lo mismo con el empleado, con la enfermera. Y hay una cantidad de estrategias que uno puede utilizar como comunicador para atraer a la gente. Y los que conocen de esto entenderán y sabrán, ah, sí, este está haciendo eso. Los que no, simplemente sienten que se conectaron con esto que estoy hablando en este momento, con el muñequito que les muestro, lo que les digo. Están conectados. Porque mi trabajo hoy acá es que ustedes se conecten con nosotros. Y mi sugerencia es que ojalá si tengan oportunidad, leen una leidita de esto o de pronto un curso de unos días de comunicación. Eso cambia la vida de una forma dramática. Bien, ahora ¿qué pasa con la salud mental? 50% de los médicos en Estados Unidos presentan síntomas de desgaste o burnout. Claro, estamos expuestos a un estrés muy alto y en nuestra profesión, que es una profesión de resultados, con mayor razón. 74% de los administradores de clínicas consideran que su entorno es altamente estresante. Miren, 3 de 4. 50% de los médicos reportan estrés severo y fatiga. Y más o menos 20% del personal, miren esto, se siente inadecuadamente capacitado para manejar las quejas de los pacientes. Y eso uno lo ve día a día. Yo llamo a la recepcionista, pero mira, ayer me dijo un paciente que tú le escribiste por WhatsApp y le hablaste mal. No tienen herramientas. Hay que darle herramientas y para eso nosotros ahora tenemos un departamento que se llama experiencia del paciente. Y esta persona encargada de experiencia del paciente es la que va a capacitar a nuestros empleados para que aprendan a hacer esto. Si nosotros estamos, en Colombia decimos de las mechas, bueno, yo no tengo mechas, pero cuando estamos de las mechas en el equipo de trabajo, eso se transmite, eso la gente lo percibe. Si uno tiene un equipo de trabajo fracturado, que no se comunica bien, eso se va a transmitir de forma inconsciente a los pacientes. Entonces es muy importante que rompamos ese círculo, porque si caemos en esto, el resultado es que el paciente se va a aburrir y se va a ir. Si uno tiene un médico cansado, una enfermera presionada, una recepcionista que también está cansada y estresada, el resultado va a ser realmente muy malo. Entonces tenemos que romper este círculo, mejorar la comunicación interna y seguro que automáticamente mejora lo que se ve desde afuera. Hay que proteger la salud mental, como les decía, en este círculo vicioso. Yo creo que es muy importante preocuparse por el bienestar de los empleados. Como comentaba Liliana ahora, en ICER tenemos muchas estrategias para mejorar esto. Y por último, quiero contarles algo. Juanca, esto no. Mari, ¿me ayudas ahí? ¿Algo? ¿Ahí ya pasó? Sí. Quiero contarles algo. Esta es la recepción de nuestra clínica. No me la devuelvas. Ahí. Esta es la recepción de nuestra clínica. Esto es lo que van a ver ustedes hoy. Pero quiero contarles cómo llegamos ahí. Nosotros contratamos un diseñador y un experto en experiencia. Y le dijimos, mire, pregúntele a varios pacientes qué fue lo que más les gustó de nuestra clínica, la viejita, y qué quisiera mejorar. Haga lo mismo con las enfermeras, con las recepcionistas, con las comerciales, con las bacteriólogas, con los embriólogos y con los médicos. Y con base en eso, construyamos algo. Cuando lo hicimos, eso valía mucha plata. Y más o menos dijimos, estamos locos, eso es una locura, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a quebrar.
Pero usted no se imagina lo que siente un paciente cuando llega a un sitio así, cuando llega a una recepción así, cuando llega a una central de enfermería así, cuando llega a unos consultorios así, cuando llega a una sala de entrega de presupuestos así, nuestra sala de juntas, nuestra sala de recuperación. Eso nos disparó automáticamente el volumen de pacientes que llegó a nosotros. No solo por la reputación que ya teníamos, los resultados, sino por esto. Pero si yo tengo todo esto y no tengo un personal que esté enganchado y engranado con el lenguaje corporativo que queremos y el lenguaje institucional, esto no sirve de nada, de absolutamente nada. Puede tener una mansión, pero eso no fluye. Entonces, aquí voy a comentar algo antes de la palabra a la doctora Catherine, y es que yo me senté con Catherine hace 10 años. ¿10 años? Un poquito más. Y le dije, Catherine, hagamos un modelo lineal de trabajo. Yo no quiero tener médicos y embriólogos. Yo quiero tener médicos y embriólogos en la misma línea. Y muchos colegas míos me dijeron, no, Germán, pero ¿para qué hace eso? No, el médico es el que toma las decisiones. El médico escoge el embrión. No, nunca comulgué con ese modelo y empezamos a trabajar de una forma lineal. De tal manera que las decisiones de laboratorio y las decisiones clínicas las tomamos de la mano con los embriólogos. Empezamos a analizar juntos los casos clínicos, a mirar juntos el embrión, la fecundación, el aspecto del ovocito, qué hicimos en la estimulación. Entonces empezamos a conectarnos, tanto la parte de laboratorio con la parte médica, y eso a nosotros nos da unos resultados realmente increíbles. Por eso creo que este modelo lineal, donde estamos todos en la misma posición, nos ha llevado a tener unos resultados realmente muy buenos. Este es nuestro laboratorio, que es el que van a conocer hoy con algunas de las tecnologías que hemos innovado, y quisiera darle la palabra a la doctora Catherine para que termine la segunda parte de la conferencia. Y como decía el doctor Ospina, él decía, en Inter hemos tenido muy buenos resultados. Y es verdad, este modelo lo hemos duplicado en todas las clínicas. Pero ¿cómo sabe uno que tiene buenos resultados? ¿Y cómo puede decir, estas estrategias que hemos estado hablando nos van bien? Pues midiéndolos. Y no solamente con los KPIs clásicos que conocemos y que todos entregamos en nuestras clínicas, tasa de embarazo, tasa de implantación, nosotros también medimos otras cosas en nuestra clínica, incluso cómo se siente nuestro personal. En el caso, por ejemplo, de la coordinación de embriología, cómo se sienten nuestros embriólogos trabajando. Porque es que no solamente es medir los resultados que tienen que ver con la eficiencia de los tratamientos, sino también cómo nos comportamos como empresa. Y entendimos que el laboratorio era un eje fundamental en el ecosistema y en la sostenibilidad de las clínicas de reproducción. Entonces le dimos una bonita palabra que me gustó mucho, y lo dijo nuestra directora, un alto valor al personal de los laboratorios. ¿Por qué? Porque siempre nos digan, hagan equipo, quiera el lugar donde está, pero si usted no encuentra en su empresa o en el lugar donde usted está un proyecto de vida, usted poco va a querer hacer equipo. Entonces lo primero que hicimos nosotros desde el grupo y desde la compañía fue crear índices que sean sustentables, que nos permitan innovar y ante todo generar herramientas que nos hagan crecer. Y nos hacen crecer cuando nos dan los indicadores. Quien no se mide no puede avanzar, quien no tiene sus números no va a poder aplicar opciones de mejora. Por eso les pongo esta imagen, quien no conoce su historia está condenada a repetirla, completamente. Hay veces, voy a poner una canción de Julio Iglesias, me tropecé de nuevo y con la misma piedra, y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo patrones porque no conocemos nuestra historia. ¿Qué hicimos nosotros? Crecer. Éramos una compañía pequeña, hemos aprendido de nuestros errores, pero comenzamos a fortalecer cada una de las áreas que tenemos, y entre ellas, pues como coordinadora, el laboratorio fue una de las áreas que más se fortaleció. Y eso era lo que decía el doctor Ospina. Éramos pequeños, era un laboratorio pequeño, un solo médico, una sola embrióloga, yo sabía dónde estaba todo, y de un momento a otro crecimos. Y entonces nos dicen que los laboratorios de fertilización in vitro tienen que ser un grupo de trabajo, y que este grupo de trabajo tiene que tener la capacidad de ser dinámico y a su vez poder tener reacción en cada uno de los desafíos que genera ese crecimiento. Y entonces cuando nosotros vemos esto me dicen, tenga un equipo de trabajo. Lo primero que descubrimos es que para tener equipos de trabajo hay que ser constante. No podemos tener todos los días un embriólogo diferente. Entonces
le brindamos a los embriólogos una oportunidad de crear una proyección de vida. ¿Cómo se logró hacer esa proyección de vida? A través de escalafones, donde les decimos, si ustedes duran con nosotros en la compañía, usted va a ir subiendo. Sube por experiencia, sube por educación, y cada vez que subes uno de estos escalafones también te vuelves un mentor, porque les enseñamos que la única manera de poder ser excelentes también es enseñar, porque cuando tú educas, te educas. Entonces, este fue uno de nuestros primeros patrones. Y cuando uno está como en la coordinación o en los puntos que pueden ser de apoyo en la institución, tiene que aprender que las personas no tienen que venir perfectas y que, como en la película El discurso del rey, que evidentemente es una muestra de superación, nosotros debemos trabajar nuestras habilidades. Tenemos que reconocer que tenemos limitaciones, todas las tenemos, y lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de ese ego para saber cuáles son nuestras limitaciones, pero también identificar que la inteligencia no necesariamente está anudada a ser empático, a ser buen compañero, y hay gente que es demasiado buena pero no puede relacionarse con los equipos, y cuando yo soy grande tengo muchas personas, entonces sucede que yo soy la mejor embrióloga siempre y cuando no tenga nadie de lado. No, tengo que tener equipo y tengo que hacer una cohesión con él. Por eso siempre en este momento donde hablamos tanto de la inteligencia artificial y de todos los equipos y las predicciones, yo digo que nosotros tenemos que hacer una revolución, y la revolución es mejorar esas habilidades blandas y esas habilidades que no vamos a poder automatizar en ningún momento, y por eso ahora escuchamos mucho en Latinoamérica que el embriólogo se haga hablar con el paciente, que el embriólogo se comunique mejor, pero antes de enviar a un embriólogo a hablar con un paciente, por favor mejore sus habilidades blandas, sus sistemas de comunicación, es básico. Esto básicamente quiere resumir la charla. Trabajar con un equipo multidisciplinario tiene que tener básicamente una empatía cruzada, una revisión integral y una anticipación operativa. Es decir, sincronizarnos y programarnos para entender que todos los equipos fluctúan, pero no es que en mi equipo no pasen cosas, es cómo voy a responder hacia las situaciones que me están ocurriendo. Entonces, por eso la anticipación operativa está casi que en cabeza de quienes coordinan cada una de las áreas que tiene una clínica. Obviamente esto se hace con el feedback, y mejoramos si su feedback está a través de indicadores que sean medibles y que no sean de sensaciones. No, es que, doctor, es que usted me dice que yo atiendo mal al cliente, pero es que yo no le caigo bien a usted. No, mira, mis encuestas de satisfacción del cliente están diciendo esto. El embriólogo dice, ay, es que yo creo que tú a mí no me quieres de todo el equipo. No, mira, estas son las tasas de fecundación de todo tu equipo. Lo que no se mide, no se conoce, ni se puede mejorar. Básicamente en esta imagen queremos decirles que sí hay que ser líderes, pero el verdadero liderazgo no es estar al frente y llamarnos los héroes dentro de una clínica, no. El verdadero liderazgo incluso muchas veces está detrás de bambalinas. Es como cuando el papá aplaude cuando el hijo se gradúa, pues lo mismo hacen los verdaderos líderes, se alegran porque el equipo esté arriba. Lo mismo, y para terminar, es como en la Fórmula 1. Hay veces los autos fallan, los modelos se tienen que mejorar. El piloto normalmente es el premiado, pero detrás hay un equipo. Muy importante, y es algo que quiero dejarles como mensaje, el equipo tiene que saber qué debe hacer. Si yo llego a unos pits y yo le digo a los mecánicos, salgan y mejoren el carro, no va a pasar nada. Yo tengo que saber que yo tengo que ir por un neumático, que alguien tiene que arreglar un alerón. Entonces, parte de lo que decía el doctor Ospina, hagan sus protocolos, hagan sus procesos, es muy cierto, porque finalmente yo puedo tener gente muy buena, pero la puedo tener mal ubicada, o adicionalmente puedo, sin querer, nosotros decimos acá muchas veces, quemar a una persona porque no pude enfocarla hacia la forma correcta. Esa es como la invitación de nuestro mensaje sobre el poder del trabajo en equipo. Como conclusiones queremos decirles que definitivamente la reproducción asistida es un sistema complejo. Nosotros hacemos nuestros tratamientos por medios y muchas veces no por resultado, por más que lo queramos. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Centrar nuestros modelos en la atención al paciente. Sin importar el resultado, como lo dijimos, claro que tenemos que medirnos en las métricas usuales, pero también medir esos pacientes qué sensación están teniendo del servicio al cliente. Tenemos que migrar de los modelos convencionales
de esa jerarquización e ir más hacia la linealidad, como lo mostró el doctor Ospina, y definitivamente lo que tenemos que hacer es adaptar todos los desafíos que vienen en la medicina, las nuevas tecnologías, con nuestro equipo humano. O sea, ellos son los que van a manejar la inteligencia artificial y todos los elementos que vienen, y no al revés. Nosotros tenemos que volvernos estrategas en este momento donde las redes sociales, donde el ChatGPT pues nos están llamando tanto a juicio. Y finalmente quiero dejarles la invitación, hoy que, como les dije, tenemos 2 embriólogos asistiendo acá. Yo le contaba siempre a los médicos que no hay nada mejor que un embriólogo que quiera el médico con el que trabaja o quiera la organización con el que trabaja. Eso se siente, el trabajo en el laboratorio, los embriones, todo lo que tenemos que hacer, que todavía sigue siendo muy manual, depende mucho de la energía y de la forma en la que trabajan los equipos. Muchas gracias.